Cada cierto tiempo se nos da la oportunidad de cambiar las cosas, de comenzar algo nuevo, de ser las manos de Dios en esta tierra, de conquistar ciudades amuralladas y así comenzar una nueva temporada. Quiero dejar una semilla que hay en mi corazón para terminar, y es algo que creo que sucede mucho. Es algo que sucede mucho y me gustaría poder platicarlo juntamente con ustedes, y si ustedes lo permiten, porque cada vez que está terminando algo así, donde somos llenos, somos impartidos, Dios nos ha confirmado palabras, sentimos que lo que se nos ponga enfrente lo podemos hacer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Pero luego vienen otras voces que nos hablan de algunos momentos complicados de nuestra vida que nos pasan, y esas voces nos convencen que esos momentos o esos sucesos nos marcaron para inhabilitarnos para lo que Dios quiere hacer con vos. Y entonces leía un verso y se los quiero leer y oramos, pero quiero leerles Hechos 1:3, porque está hablando del Señor Jesús, o están hablando del Señor Jesús ya resucitado. Y miren lo que habla este verso. Dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas regulares de que estaba vivo. ¿Cuántos decimos amén? No dice eso. Por favor, quédese conmigo. Otra vez, vamos a leerlo otra vez. Presentó dando algunas pruebas convincentes. ¿Cuántos decimos amén? No dice eso. Vaya, lea conmigo por favor. Otra vez. Se les presentó dando muchas pruebas que algunos convencieron que estaba vivo. ¿Cuántos decimos amén? Muy bien, amén dicen algunos. ¿Qué pasa? La Biblia dice ahí: presentó muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Pruebas donde no habían duda que aquel hombre que había estado en el Seol, que había robado las llaves al enemigo, a la muerte, había resucitado, y entonces se presentó con pruebas convincentes. Así se llama el tema de hoy: pruebas convincentes. Y dice: durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y entonces me pongo a pensar un poco que hay algunas cosas que el enemigo te ha convencido que son impedimentos para que te use, que para los ojos del Señor son pruebas convincentes que algún día estuviste muerto y hoy resucitaste. Vamos a volver a repetir eso, entendiendo cómo nosotros somos de Cristo. ¿Cuántos somos de Cristo en este lugar? Somos de Cristo, estamos en Cristo. Entiendo que hay sucesos de mi vida personal, momentos vergonzosos, momentos duros, momentos de dolor, que el enemigo me quiere convencer que son impedimentos para que yo le pueda servir, para que yo pueda soñar con cosas grandes, pero que en los ojos de Dios son pruebas convincentes que lo que Dios quiere hacer está contando contigo. Le puedes decir al que está a la par tuya: es contigo. Pero decirle con voz de evangelista: es contigo. Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero darte un par de frases que espero que puedan ser escritas en tu corazón. Lo primero es que Dios no solo resucita personas, sino que las presenta como pruebas en el mundo espiritual. Es decir, que cada historia que vemos ahora en el templo son pruebas en el mundo espiritual, que al Dios que servimos agarra lo que el mundo rechazó y lo pone en lugares de honra para usarlos ahora en su reino. ¿Cuántos decimos amén? Las pruebas convincentes son momentos donde todos estos personajes que vamos a ver hoy venían de un lugar o estuvieron en una situación que el enemigo te apuntó a matar, que el enemigo había planificado. La Biblia dice, me gusta mucho, dice desbaratar el plan del enemigo. Me encanta ese verso, porque el enemigo nos apunta para matarnos. Él vino a robar, matar y destruir. Y entonces, apuntándonos para matar,
cuando salimos ilesos por la misericordia de Dios, salimos con un mensaje lleno de validez. El enemigo nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón, y te dice: esto y esto es el impedimento para usarte. Pero Dios te dice: esas son las pruebas convincentes para que tu mensaje sea efectivo. Entonces quiero hablar un par de cositas que me interesan mucho dejarles en su corazón, y yo quiero hablarles de las pruebas convincentes. Primero, que me fascinó, y creo que por este personaje fue que comencé a estudiar todo esto. Y aquí vamos a hablar de un par de ex delincuentes como el que está sentado a la par suya, que Dios los va a usar. O como el que le está predicando hoy, que Dios lo va a usar. Primero hablamos de Jonás. Dice Jonás 3:5, ustedes se saben la historia. Dice: y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Una preguntita: ¿cuántos puntos llevó Jonás a la prédica en Nínive? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué profundidad tuvo el mensaje de Jonás en Nínive? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto tiempo se habrá tomado para predicar ese sermón, que fue tan efectivo que dice que desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto y se arrepintieron? ¿Fue un gran mensaje, sí o no? No. Otra pregunta: ¿qué tal Jonás de récord de obediencia? ¿Qué tal? ¿Cuántos obedientes hay en este lugar? ¿Cuántos de vez en cuando somos desobedientes? ¿Qué tal este predicador de obediente con el Señor? ¿Qué tan buena fama de obediente y desobediente pudo haber tenido? Otra peor que les quiero decir: ¿qué tanto quería Jonás que se arrepintiera Nínive? ¿Qué tanto amor le tenía Jonás a Nínive? Nada. Es decir, que como predicador Jonás tal vez no cumplía con lo que hubiéramos querido, o con lo que hubiéramos nosotros resuelto en nuestro corazón y en nuestra cabeza para tener un mensaje tan efectivo. Ahora, aquí viene para mí todo el mensaje. Ustedes saben la historia de Jonás, y para alguien que viene por primera vez tal vez la escuchó. Pero Jonás dice que desobedece al Señor y es tragado por un pez. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Sí? Y es tragado por un pez, y ese pez dice que lo lleva hasta el Seol, y estando en el Seol él clama al Señor. El pez lo vomita en Nínive, y entonces ahí mismo él dice: bueno, a las buenas, ¿verdad? Así a las buenas voy a predicar. Da el mensaje y todos se arrepienten. Ahora, me impresionaba la efectividad del mensaje. Nínive tenía un dios que se llamaba Dagón, que es esta señal aquí, que es esta imagen aquí. Dagón era un dios de la fertilidad, de la riqueza y de un montón de cosas. Pero su forma, o la estatua que le hacían a Dagón, era una estatua mitad pez y mitad humano. ¿Alguien sabía eso? Ok. Germán, ¿a dónde nos estás llevando? Ahora les digo. Entiendo que la efectividad del mensaje de Jonás es por el lugar de donde salió. ¿Sí? Entiendo que la efectividad del mensaje de Jonás, la credibilidad del mensaje de Jonás, fue el lugar de donde Dios lo sacó. No es tu léxico, no es tu unción, ni tu acento argentino, que me fascina, ni el hondureño, ni que seas apóstol, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. La importancia del mensaje de Jonás fue el lugar de donde Dios lo sacó. Es decir, que donde Dios te sacó no es un tema de vergüenza, sino que es un arma poderosa en el mundo espiritual. Otra vez. Decirle al que está a la par tuya: de donde Dios te sacó no es un tema de vergüenza. No te quiero volver a ver con la cabeza abajo. Donde Dios te sacó es un arma que Dios va a utilizar en el mundo espiritual.
La Biblia dice que una vez capturada el arca del pacto, dice que lo meten al templo del dios Dagón, el arca del pacto, y al siguiente día el dios Dagón, la estatua del dios Dagón estaba tirada en el suelo, la recogen, la vuelven a poner, y dice que al otro día estaba sin pies y sin manos, o sin cabeza, recuerdo yo, pero algo fue lo que le pasó. Y entonces yo entiendo que hay algo y hay personas que estamos cargados de presencia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero la calidad de tu mensaje tiene mucho que ver con el entorno de donde Dios te sacó. Entonces te quiero dejar un par de pensamientos. Primero, que esto es increíble, el Dios que ustedes y yo tenemos. ¿Cuántos decimos amén? Porque Dios usó a Dagón como escenario para su mensaje. Cuando Nínive está viendo que de la boca de un pez está saliendo alguien que dice: yo ya estuve en las profundidades de este Dios, y Dios el grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores se me apareció. Entonces la gente de Nínive dijo: este sí sabe lo que nosotros estamos adorando, y él descubrió algo mejor. En otras palabras, lo que yo entiendo es que hay lugares de donde Dios te sacó que el llamado no es el pastor, el llamado sos vos. Hay lugares donde no voy a poder llegar yo a predicar, donde no te van a poder aceptar, ni va a llegar el pastor, sino que sos vos el que tiene que abrir tu boca, porque hay credibilidad. Porque viniste de la boca de Dagón. Lo que yo entiendo que Nínive dice: Dios santo, de la boca del pez se parece a lo que adoramos. Entiendo que Jonás viene de las profundidades, y entonces yo entiendo que cuando un pastor es sacado de las drogas, su ministerio tiene mucho de personas que son sacadas de las drogas también. Cuando hay alguien que fue sacado de un mal matrimonio, entiendo que el ministerio tiene mucho de un tema familiar. Porque pasado más dolor, más pasión igual a propósito. Hay algo en tu dolor que ahorita has tenido y has cargado con vergüenza, que tiene que ver con tu propósito. Quiero seguir. Lo que debía de tragarte, matarte, ahora respalda lo que dices. Porque no es lo mismo hablar con alguien que te diga: yo sé lo que es que se haya muerto alguien, yo sé lo que es estar en la casa de luto, y decirte: estoy con vos. Simplemente porque ustedes y yo sabemos que tenemos algo en común, hay credibilidad en el mensaje. Entonces entiendo que no es ninguna mala noticia de donde Dios nos sacó. Entiendo que Jonás había dejado de ser un predicador cualquiera. Era una señal que no había otro Dios. Entiendo que nuestra historia entonces nos equipa para este tiempo. Entiendo que aquella historia que nos avergüenza, Dios la va a utilizar para su gloria y para su reino en este momento. Y entonces por mucho tiempo estuvimos escondidos, estuvimos avergonzados por lo que quizás en algún momento nos habían convencido que nos hacía la persona incorrecta para que Dios la use. ¿Cuántos hemos sentido que es con otro? Es con otro. Dios te va a dar grandes cosas. Y uno levanta la mano y dice: ay, qué lindo que le profetizaron al pastor Felipe. Esos hombres de Dios, es que ellos son hijos del pastor, son hijos del apóstol. Eso no es así. Dios quiere tratar con vos, Dios quiere tratar contigo. Dios quiere utilizar todo aquello que duele y que dolió para su gloria y para su honra. No es que tengamos eventos donde 1, 2 o 3 predican. Eso no es así. Es que cuando 1, 2, 3 predican, deberían de inspirar a, ¿cuántos habrán acá? 3,000 personas, para que cuando salgamos de aquí prediquen la palabra de Dios. Algo que entendía yo entonces es que Dios nos quiere utilizar a todos. ¿Saben algo que no estoy de acuerdo? Es que nos juntemos los domingos, y se los digo allá en Honduras bastante, a ver manifestarse 10 o 15 personas en el altar. Y entonces decimos: el altar se tiene que respetar. ¿Cuántos creemos que el altar se tiene que respetar? Pero el altar no es un lugar geográfico, no es ese lugar como de bambú o de madera. El altar es un lugar espiritual. Vos estás en el altar. ¿Cuántos decimos amén? No es ver manifestarse unos cuantos. Es que la Biblia dice que la humanidad entera está esperando la manifestación de los hijos de los apóstoles. ¿Cuántos decimos amén?
No, no dice eso, dice la manifestación de los hijos. ¿Cuántos decimos amén a eso? No es que en algún momento fuimos hijos de alguien. Y me encantó lo que dijo Irra, porque puede ser tu historia. Nosotros somos segunda generación y por eso estamos parados acá. Pero tú puedes ser la primera generación que cambió la historia de tu casa. Y tus hijos y los hijos de tus hijos van a entrar a lugares que tú solamente soñaste porque tú tomaste una decisión diferente, que tu entorno no fue una historia triste, fue utilizada en el reino de Dios para tu beneficio, para bendición de tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Cuántos decimos amén? Quiero tomar un par de ejemplos más. La Biblia dice que Daniel, no solamente, si hablamos de Daniel, rápidamente se nos viene que se le cerró la boca al león, y en el foso de los leones Daniel no fue tocado. ¿Cuántos decimos amén? Me encanta que ahora piensen decir amén. No sé si fueron leones o fueron algo más. No, está bien, fueron leones y le cerró la boca. Pero él estaba en Babilonia. Babilonia era un sistema que te mal informaba. Ahora Babilonia es un sistema que te dice que hay algunas cosas que son importantes que ya no son importantes. Hay algunas tendencias, hay algunas cosas que, por ejemplo, le llaman meditación a algo que la palabra habla, como meditar en la palabra de día y de noche, y no la meditación que nos están proponiendo. Nos hablan de cristales, nos ponen ahí justo a la par de la brujería, justo a la par de lo que no es correcto. Es un sistema que te dice, creemos todos en lo mismo. Podemos tener suerte en el cosmos, en las estrellas. Y entonces yo entiendo que Daniel, cuando fue puesto en el foso de los leones, él estaba en Babilonia. Los leones representaban, si ustedes investigan un poquito los leones en la cultura babilónica, representaban la máxima autoridad del sistema babilónico. Quiero hablar de buenas noticias entonces. Quiero decirte de la gente que va a venir a nuestras iglesias. Quiero decirte del avivamiento, cómo se va a ver el próximo avivamiento. Hay gente y hay una generación que está confundida con lo que es importante y con lo que no es importante. Hay una generación que está confundida, que el meditar es otra cosa que no tiene nada que ver con Dios. Hay gente que dice la ley de la atracción y la Biblia dice, así como piensa el hombre es el tal. Hay gente que cree en la energía y nosotros creemos en el mundo espiritual. Hay gente que el sistema le dijo, vos podés ser lo que vos querrás y eso te mantiene feliz. Hay otro reino de Dios que te dice, el sacrificio es el único camino. Entonces, cuando Daniel sale del foso de los leones, y dice la Biblia, porque cerró la boca de los leones y no me han hecho ningún daño, yo entiendo que viene una generación que va a ser rescatada y va a ser arrancada del sistema babilónico, y van a venir a nuestra iglesia sabiendo que ese sistema no dañó nada de ellos, no les produjo ni un solo rasguño, que están aquí vivitos y coleando, diríamos en Honduras, para servirle al Dios grande y al Dios bueno que tenemos. Quiero decirte, dale un fuerte aplauso a nuestro Señor, pero quiero decirte Babilonia representaba la presión social. Babilonia, los leones representan los sistemas, las ideologías, todo el conflicto de identidad que hay, las agendas que intimidan, que te dicen que la iglesia es el peor fracaso que hay, que habla mal de los pastores. Allá en Honduras hay 3 personajes que los consideran ladrones: los policías, los políticos y los pastores. Antes, cuando la gente preguntaba, yo me acuerdo que estaba más chiquito y en la iglesia preguntaban, ¿cuántos quieren ser pastores? Y los muchachos, yeah. Ahora pregunto, ¿cuántos quieren ser pastores? Y porque se dejó de creer, el sistema nos vendió que el ser pastor no vale la pena, el servirle a Dios no vale la pena. Pero vengo a darte una buena noticia: servirle a Dios a mí en lo personal me ha cambiado la vida. Me regaló lo que nunca pensé tener: una linda familia, hijos espectaculares, una esposa increíble. Me regaló lo que nunca pensé tener. Quiero decirte que entonces, que vamos a ser arrancados de este sistema babilónico. Y lo lindo de esto es que no vamos a tener ni un solo rasguño. Es decir, que todas estas ideologías no van a marcarte, porque tú estás marcado antes de la fundación del mundo.
Vamos a sacar unas conclusiones con Daniel. Daniel salió de un reino babilónico como prueba que hay un reino más alto, que es el reino de Dios. Me gusta mucho que no darle negativa a las dudas de esta nueva generación. ¿Alguna vez alguien ha dudado de su fe? Nadie ha dudado de su fe en este. Todos son unos santos. Vamos a ver, otra vez, vamos a ser sinceros para terminar el evento, al menos un minuto de sinceridad. ¿Cuántos hemos algunas veces dudado de nuestra fe? ¿Alguna vez? Uy, qué iglesita, diría mi viejo. Yo también. Pero en medio de estas dudas hay algo que no podemos explicarlo. Puede haber algunos versos bíblicos que podamos sacar, seguramente en la ciencia hay una explicación, pero lo que yo entiendo es que una vivencia con Dios o en la presencia de Dios habla más que 1000 palabras. Me gusta mucho recordar algo que leí hace unos días o hace unos meses en un libro. Decía que esta nueva generación es la generación que está más peleada con la iglesia, con la institución. Nunca antes en la historia se vio tanto negativo por la iglesia, pero también es la generación que está buscando una experiencia espiritual. Entonces, querida iglesia, tenemos todas las de ganar, porque no hay nada como la presencia de nuestro Dios. Puede venir la gente llena de muros, llena de murallas, decir esto no va a entrar, pero cuando entra una presencia como la que recién estuvimos, algo va a pasar. Es por eso que a mí me gusta mucho entender lo que vos tenés que hacer, lo que vos y yo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Germán? Es invitar. A mí me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, José de Arimatea. Dice que José de Arimatea agarra el cuerpo de Jesús sin gloria y lo pone en posición para resurrección. Germán, ¿qué significa eso? Vamos a ir a la morgue a traer. No le estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que nuestro trabajo es poner al cuerpo de Cristo sin gloria, aquel que todavía no ha sido convertido ni transformado, y dejarlo en posición y esperar. Decirle que está a la par tuya, vamos a esperar. Y esperar que Dios haga su obra. Esperar que Dios haga su obra. Me encanta un pensamiento que dice: cuando hacemos la obra del Espíritu Santo, lastimamos gente. Porque nuestra comisión es la reconciliación y no la santificación. Me encanta cuando traemos a un amigo a la iglesia. Yo he llevado un par de amigos a la iglesia, y entonces mi amigo en la iglesia veo que está viendo a todos lados, y hay hermanos llorando a la par de él, tocados por el Espíritu Santo. Y yo le pregunto al final de la prédica: ¿y cómo te fue? ¿Qué tal sentiste? Bien, me dice, solo que me siento mal por toda esa gente, Germán, me dijo. ¿Por qué? Se ve que están sufriendo, me dice. Te digo algo, me dice, cuando los miraba llorar y sufriendo, a mí me daba tristeza, le decía. Amigo, le digo, no tiene nada que ver con tristeza. Lo que vos estás sintiendo es la presencia de Dios. Te quiero contar algo lindo de la presencia de Dios. Venís, llorás y no estás deprimido. Venís, llorás y te sentís fortalecido. Venís, llorás y hay sueños que resucitan. Venís, llorás y hay cosas que pensaste que habían muerto, que Dios puede tomar a la vida. Venís y llorás y hay milagros que Dios está haciendo en tu casa. Venís y llorás y el Señor manda a traer a tu hijo que se había ido de la casa. Venís y llorás y se arregla tu matrimonio. Venís y llorás y hay algo que pasa en tu casa, porque esta es la presencia de Dios. Entonces me gusta mucho. Daniel salió de un reino babilónico como prueba de un reino que es más alto, que es mejor. Número 2, Dios te sacó ileso de la cultura de las tinieblas y te trajo como representante del reino. Mire el representante del reino que está a la par tuya. O te tocó mal, te tocó mala suerte. Lo que yo quiero decirte es que vamos a ver gente, artistas, personas de influencia, gente que participó en marchas y que aseguró ser un perseguidor de la iglesia, que habría canales de YouTube para criticarnos.
Y ahora están convencidos que hay un solo Dios, que servimos al mismo Señor. Vamos a estar de la mano sirviendo con gente que nos persiguió. ¿Cuántos decimos amén a eso? Porque la Biblia dice: y se va a derramar el Espíritu sobre algunas clases de personas. ¿Cuántos decimos amén? Muy bien, hoy sí está conmigo. Dice la Biblia: sobre toda clase de personas. Decirle que está a la par tuya: te cuento que los que nos persiguen, decirle como un evangelista, es tu oportunidad de predicarle a alguien con todo. Decirle: te cuento que los que me persiguen próximamente van a estar sirviendo conmigo. Los vecinos que se quejan de la bulla próximamente me van a vender para poder ampliar el templo. Así es, así es. Les quiero contar algo que nos pasó en Honduras. Estoy sirviendo en el parqueo en la iglesia y se me acerca un muchacho y me dice: Germán, vos no me conoces a mí, me dijo. Ajá, ok, aquí estoy a la orden para servirte. Contame, ¿para qué te puedo ayudar? Y me dijo: Germán, yo estaba haciendo post de tu mamá y yo soy tal y tal. Cuando me dijo el nombre, mi mamá había fallecido y habían personas que escribían de manera cruel de mi mamá, que qué bueno que se les acabó el negocio y mi mamá había fallecido, unas cosas terribles. Y entonces en el parqueo me dijo, y yo le dije: está bien, papi, tranquilo. Le dije yo: no te preocupes, pero una pregunta: ¿qué haces acá? ¿Qué haces aquí en la iglesia? Fíjate que vine porque quería convencerme que todo lo que había escrito tenía razón. Vine y quería grabar unos videos de ustedes pidiéndole dinero a la gente y aprovechándose de todos. Pero en cuanto entré a la iglesia, Germán, algo me pasó, me dijo. Ajá, contame, le dije yo. Ya no te quiero pegar, ahora habla tranquilo. Ahora habla tranquilo. Y me dijo: y te quiero pedir perdón. Quiero ver cómo me meto a corderitos y mayordomía, que son las doctrinas antes, porque quiero servir con ustedes. Pero te puedo pedir un favor, le dije yo. Sí, postea nuevamente y decirle que viniste y te convenciste que no venimos a aprovecharnos de nadie, que la iglesia no es un organismo que daña a la gente, porque si no, no estuviera llena. Hay algo que pasa en la iglesia. Hay matrimonios todavía que se resuelven en la iglesia. Hay enfermedades que se sanan en la iglesia. Me da una cólera que participemos o hayan ministerios que crecen atacando la iglesia. No puedo creer en alguien que ataque la iglesia, que se hace ser llamado cristiano. No puedo. Si la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contenerle, ¿cómo vamos a creer que en algún momento vamos a poder explicar qué está bien y qué está mal? Es una cosa loca. Si podemos entender a Dios, deja de ser Dios. Lo que tenemos que saber es que estamos en el mismo equipo, que quizás habrán algunas cosas que cambian, pero lo más importante es que creemos en la salvación. Creemos que hay un único Dios. Creemos que el Señor viene pronto. Creemos que si le adoramos, algo resuelve nuestras vidas. Creemos que el mundo pudo haber dicho no, pero si Dios dice sí, todo se resuelve. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, el haber estado en Babilonia te equipó para el tiempo que viene. Gente de influencia. ¿Se acuerdan cuando hubieron algunos artistas que se convirtieron? Por ejemplo, hubieron algunos artistas que se convirtieron, no sabemos en qué, pero sí se convirtieron, o conocieron de Dios y empezaron a hablar de su fe. No quiero nombrarlos porque puede que a usted le parezca o no, pero a mí me alegra cuando un artista dice que conoció de Jesús, porque yo no lo veo como vamos a ver si algún día cambia y viene a la iglesia. Si no viene, no conoció al Dios que yo conocí. No. Yo lo que creo es que las personas o el círculo están conociendo de Dios. ¿Saben qué me encantó? Un artista en medio de su concierto secular metió a 40,000 personas y pagaron el ticket, a todas. Y al final del concierto de
cantar música secular, él dijo que había conocido a Cristo y oraron en el escenario. Sé que es complicado, ¿eh? Es complicado porque dice Germán, pero ¿y el ambiente? Germán, pero él estaba apto para decir eso, estaba apto para hablarnos de Dios. Y yo recuerdo entonces que hay momentos cuando nos encontramos con Dios que es inevitable hablar de lo que pasó entre vos y Dios. La Biblia dice que el leproso, Jesús mismo le dijo: no vayas a hablar, por favor, de lo que acaba de pasar entre nosotros. Pero un ex leproso no puede callarse lo que Dios hizo por él. Entonces, cuando vemos artistas, no sean de los que dicen le vamos a dar tiempo para ver si da fruto. No, digamos gloria a Dios. Alguien recibió el mensaje de salvación en el lugar más increíble que hay. Imagínense, nosotros armamos un evento de iglesia y cobramos los tickets. VIP tanto, mesa tanto, palco tanto, y además ninguno cristiano, todos mundanos. Es el sueño del evangelista. Es decir, que Dios tiene sus estrategias, no podemos contenerle. Lo que a mí me gusta es pensar que el Espíritu de Dios en los últimos tiempos, el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda clase de persona. Eso es lo que estamos esperando. ¿Cuándo decimos amén? Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Voy rápido. Rápidamente, Lázaro, dice la Biblia, el muerto salió con vendas, las manos en vendas, en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Y la Biblia dice: quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Lázaro, dice la Biblia, que mucha gente se asombraba por lo que había pasado con Lázaro. Qué buen Lázaro este, ¿verdad? Me encantó el Lázaro este. Se asombraba de lo que había pasado. Pero hay algo que me gusta más aún. Dice la Biblia que después buscaban matar a Lázaro. La Biblia dice que luego que resucitó, buscaban matar a Lázaro. ¿Alguien se acuerda de la prédica de Lázaro? ¿Alguien se acuerda de cómo predicaba Lázaro en las plazas? ¿Por qué lo querían matar si no había predicado? Porque el hecho que aquel que era conocido como el muerto saliera con vendas y empezara a caminar era suficiente mensaje, más efectivo que cualquier campaña. Que un muerto que te llevaba 4 días, es decir, que no había esperanza para él, decida salir con vendas y decida: yo he caminado porque el Señor me mandó a llamar. Entonces quiero darte algo que me tengo en el corazón. Pero la gente se convertía por verlo caminar. No hace falta ser un gran predicador, solo hace falta caminar como un vivo cuando en algún día estuviste muerto. Este evangelio no es para los buenos ni talentosos, es para los valientes que podamos hablar que Dios algún día, hubo un día que se encontró conmigo y me cambió la vida. Lázaro me gusta. Algunos no tienen púlpito, pero tienen un sepulcro vacío. Hay gente que no son buenos para hablar, que nunca van a tener un micrófono, pero su testimonio es tan poderoso que me dicen: mira, ¿te acordás de aquel que va allá? El que ves subiendo ahí, que va con las luces. Sí, ¿quién es? Germán. A él era de la mafia aquí en Chile. Este que viste allá era ladrón. Este que viste allá era un mujeriego. Este que viste allá viene de 5 generaciones de alcoholismo. Este que viste allá era su 5º matrimonio e iba por el 6º. Este que viste allá viene de una familia de fracasados. Este que viste allá antes, diga el que está a la par suya, antes era un desastre. Este que viste allá antes era un fluctuante. Ese apellido que vos ves acá, Los Ponce, antes que un hombre decidiera resucitar, éramos conocidos como marihuaneros, como divorciados, como alcohólicos. El papá de mi papá muere de cirrosis. Por eso que siempre me gusta poder mencionar esto, porque no estamos hablando tal vez de una persona, estamos hablando de lo que Dios hace cuando hay alguien que decide seguir a Cristo. Dios va a usar tu vida como señal. ¿Cuántos decimos amén?
no por lo que dices, sino porque la obra que la roca hizo en ti. Me encanta esto. Muevan la roca, dice. 4 días después, cuando la gente ya no tiene esperanzas en ti, la roca hizo algo en ti. 4 días después dice: este huele terrible, dice la Biblia, huele horrible, ya es muy tarde. Me encanta. Una vez hace años me dijo algo mi papá que fue espectacular. Yo estaba sentado así, aquí como mi hijo, con ganas de salirme de la prédica. Espero que no como mis hijos ahorita. Y antes los púlpitos eran grandotes. ¿Entienden los púlpitos? ¿Sí? Esto era enorme. Entre más grande mejor, ¿verdad? Y entonces me dijo: Germán, vení. Dije yo, qué feo ser hijo de pastor y sentarse enfrente, porque lo ponen de ejemplo y todo, ¿no? Y me subió y me dijo: vení, subite acá. Qué clavo, papá. Bueno, me subió aquí y empezó a hablar de subir a la nueva generación en el altar. Yo le dije, con los años, le dije: papá, ¿te acordás cuando me subiste al altar? Sí, qué clavo, papá, ¿cómo me subís al altar? Le dije yo, ¿cómo vas a hacer eso? Pero contame, ¿qué sentiste del Señor? Y me dijo algo increíble. Germán, me dijo, yo ya no aguantaba, yo no sabía qué hacer con vos, me dijo. Había perdido todas las esperanzas. Yo le había dicho: ¿es esta o la última? Yo le dije: Señor, yo ya no puedo con Germán, así que te lo ofrezco a ti. Eso fue lo que pasó en mi mente ese día. Pensé que era algo más amoroso, la verdad. Pensé que era algo más lindo para decirme. Pero ese día algo pasó entre el Señor y yo. No hace falta añorar que alguna vez prediques en algún congreso. Tu testimonio de vida es la mejor prédica que podemos tener. El ministerio no es para unos cuantos, es para todos aquellos que podamos andar, como decía Josías, andar con el testimonio que algún día estuvimos muertos, pero ahora estamos en medio de la luz admirable que es Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, algunos predican desde el púlpito, otros predican desde una tumba vacía. ¿Y sabe lo que me gusta? Nos advierte y dice: y a Lázaro lo querían matar. Un amigo hace años me dijo: Germán, todo avivamiento trae persecución, y todo avivamiento personal también trae persecución. Es la mejor noticia que Dios te haya sacado de donde te sacó. Él va a usar todo lo malo que te pudo haber pasado para su obra, porque no hay nada que nos haya podido suceder que el Señor no lo vaya a agarrar para su beneficio y para su gloria. ¿Cuántos decimos amén? Pero quiero hablar de Moisés, porque la Biblia nos enseña una historia la cual ustedes ya conocen, pero quiero recordarles un poquito cómo fue la historia realmente. Dice la Biblia que en medio de una persecución Moisés es puesto en las aguas. Es decir, que no fue un ambiente bonito como me encantan las películas de niños de antes. Se miraba el bebé jugando, aquella cuestión linda en una barquilla y adiós Moy, y una cosa espectacular. No, era un ambiente de persecución, era un ambiente terrible, era un ambiente que no era favorable. La Biblia dice que cuando Moisés es sacado de las aguas le ponen un nombre. Cuando Moisés es sacado de las aguas le ponen un nombre. Y cuando nosotros vivimos un evento traumático, el enemigo nos quiere forjar nuestra identidad. Y entonces, a pesar que Dios nos quiera usar, sentimos que la herida es tan grande que nunca Dios nos va a poder tomar en cuenta. Ese evento traumático nos convence que nos ha forjado una identidad. Entonces sos aquel que no tiene papá, sos aquel abandonado siempre, sos aquel que lo perdió todo. Ese elemento de las aguas te convence que no podés vencer ese elemento que te traumó. Quiero hacerle caso al Espíritu Santo en esto. Dios nos define por lo que no pudo matarnos, sino por lo que vamos a liberar. Quiero decirte entonces que hay heridas de traumas entonces que realmente no fueron hechas para matarte,
porque el Señor estaba en el asunto. Quiero decirte que hay elementos de abandonos que realmente no estaban ahí para ser lapidarios en tu vida, sino que Dios te va a sanar, Dios te va a librar y ahora vas a tener autoridad. ¿Cómo se ve eso, Germán? Entonces, en una vida común y corriente, que tal vez a ti te abandonaron, pero tú directamente de Dios conoces a un Dios como Padre. Y entonces en el momento que tú no recibiste ni palabras de afirmación, ni valentía, ni identidad, ni nada de lo que una paternidad clara te da, te la dio Dios directamente a ti. Entonces tus hijos van a recibir un papá, una mamá sin traumas. La Biblia dice que cuando David vence al gigante, la primera pregunta del gigante es: ¿de quién es este hijo? ¿Saben por qué? Me imagino yo, qué trabajazo el que hizo el papá de este muchacho. Qué valentía con la que actuó. Y no había ningún papá terrenal si lo tenían abandonado. Lo que pasa es que hay gente que recibe cosas directamente del Dios bueno. Hay gente que dice: lo que a mí me faltó en la vida, Dios me lo regaló en su presencia. Hay gente que dice: el amor cubre multitud de faltantes. Hay gente que dice que a mí lo que me pasó no me traumó, sino me equipó para esta nueva temporada. Miren la manera con la que David actúa. Dice la Biblia que cuando querían encontrar a alguien que pudiera hacer algo por el gigante, dice que David se ofrece. Y lo que él cuenta es su peor temporada. ¿Se acuerdan? Rey, le dicen: quiero decirte que yo luché contra osos y leones. Y eso convence al rey que él era el hombre, que él era el del trabajo. Esta temporada era una temporada de abandono para David. Ese lugar, en vez de ser un lugar traumante, lo volvió en un adorador. Ese lugar, esas fieras con las que él se enfrentó y nadie supo que las había enfrentado, lo habían preparado para una temporada específica. Entonces le puedes decir al que está a la par tuya: te cuento que nada me traumó, te cuento que todo me equipó. ¿Cuántos equipados hay para esta nueva temporada? Con todo el Señor me recogerá, dice David. Aunque mi padre y mi madre me abandonaron, no las tuve, no tuve lo que otros tuvieron. Hay algo que yo he recibido directamente del cielo en su presencia que va a cambiar mis generaciones. ¿De quién es este hijo? ¿De quién es este hijo? A mí me gusta cuando me preguntan: ¿quién es el papá de alguno de los dos? Porque los dos juegan fútbol. Y yo obviamente tengo que decir: aquí está el papá. Es que hijo de tigre sale rayado, digo yo. Hay proezas que tú vas a hacer que nadie en tu casa jamás ha hecho. Hay lugares que tú vas a llegar que nadie jamás en tu casa han llegado. Porque el entorno donde Dios te sacó, las heridas que algún día tuviste, Él las va a tomar, las va a sanar y te va a redimir y te va a preparar y te va a equipar para esta nueva temporada. ¿Cuántos decimos amén? Germán, ¿cómo nos vamos de aquí? Quiero leerles esto que está en mi corazón. Que hoy Dios está levantando testigos vivos, gente que no solo habla lo que sabe, sino que camina con marcas, con recuerdos, sí, con cicatrices, con historia, con algunos momentos malos en su vida, algunos momentos complicados en su vida, pero todo eso Dios lo va a usar para su gloria. Antes de terminar este tiempo, creo que va a haber un tiempo de alabanza y vamos a hacer fiesta. Quiero contarte algo que me sucedió. Estaba con un amigo que él es misionero, o él ha abierto algunas iglesias en lugares del mundo donde hay mucha persecución. Y entonces él me contaba las formas de evangelizar en aquel lugar. Por ejemplo, me contó que llegaron a decirle: tenés que cerrar la iglesia
Y entonces él dijo: si mañana no está cerrada, algo te va a pasar. Entonces él dijo: mañana hay culto, pueden venir si ustedes quieren, y aquí vamos a estar. Llegó la gente que persigue la iglesia, y le destruyeron la iglesia y se la cerraron. Al pastor lo tomaron y lo metieron preso. Entonces, de la noche a la mañana, el pastor se había quedado sin iglesia y estaba preso. Y nos cuenta el pastor: cuando yo escucho estos testimonios, siento que yo no soy cristiano, yo soy algo más. Porque estando preso le preguntó al Señor: Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Por qué estoy aquí en la cárcel? Y entonces Dios le dijo: quiero que hagas para lo único que eres bueno, para predicar. Y empezó a predicar en la cárcel. A los 2 meses había un problema ya con él, porque él estaba provocando que se armara una iglesia en la cárcel. Él recibe una palabra en la noche y me dice: Germán, yo recibí una palabra que tenía que orar por un joven que se había convertido conmigo, que me estaba ayudando. Y el Señor me dijo: déjalo como pastor, que tú vas para afuera, le dijo. Oró por él. Al otro día dice que le dijeron: pastor, lo tenemos que sacar de aquí porque usted nos está trayendo muchos problemas. Así como Pablo, este hombre es una plaga. Lo sacan de allá y se encuentra con su iglesia destruida. Y entonces comienzan a buscar lugares donde reunirse. Y como debido a la persecución, a los bombardeos, a todo lo político, dicen que incluso las discotecas estaban cerradas. Mira esta locura. Y entonces, en cuanto cerraron las discotecas, los dueños de los lugares que fueron discotecas querían alquilarlas al precio que fuera. Y entonces, con el testimonio del pastor, algo empezó a haber en ese lugar. Un avivamiento comenzó. Y se empezaron a reunir en la primera ex discoteca. Ahí fue la iglesia. Y dice que cuando ya no cabían, dijeron: hay otra discoteca aquí cerca, abramos otra iglesia. Y abrieron la segunda iglesia en otra discoteca. Y dice que comenzaron a multiplicarse las iglesias en aquel lugar. Y varias discotecas que en algún momento habían sido usadas para la maldad y para lo negativo y las tinieblas, ahora se habían vuelto en iglesia. Yo le dije: ¿y el templo? Le dije yo: Germán, no importa, ahora tenemos mucho más de lo que pensé que nos habían quitado. Cuando terminamos de hablar, me dijo algo increíble. Yo le dije: mira, voy a estar orando por vos. Y él nos dijo: no, amigo, me dijo, yo voy a estar orando por ustedes. No me quise quedar con la espinita. Él se llama Shane Claiborne. Y me dijo: ¿por qué vas a orar vos por nosotros? Si nosotros hacemos congresos de jóvenes todos los años. Llevamos Hoy de Cristo a Chile, a Europa, a Estados Unidos, a México. Tenemos proclama profética, damos una palabra y todos tenemos el logo en nuestro carro, en stickers. Vendemos camisetas de los eventos, todos nos uniformamos en unidad. Tenemos una alabanza increíble, danza increíble. Y me dijo: sí, Germán, me dijo, pero el evangelio no nació así, me dijo. Lo que pasa es que ustedes lo han domesticado, me dijo. Así que voy a estar orando por ti. Chao, amigo, me dijo. Pero eso que me dijo me mató. ¿Cómo domesticado? Y entonces me puse a pensar como un león en un circo, que su naturalidad es otra cosa. Su naturalidad es valiente, es salvaje, toma riesgos. No es: qué bueno que estuvo este, qué mal que estuvo este. No se viene a la iglesia a catar qué prédica estuvo mejor que la otra. Eso no es la iglesia. Tampoco es: estuvo larga, estuvo corta. Eso no es la iglesia. La iglesia tiene una naturaleza más salvaje, más de persecución, más de abrir, más de tumbar puertas, hacer puentes donde no lo hay, hacer murallas donde no existían y botar otras que se necesitan botar. La iglesia tiene una naturaleza más salvaje. Y entonces yo le dije: Señor, puede que yo esté en esto y he tenido un disgusto en mi corazón,
Porque yo no quiero que te emociones con la palabra. Yo quiero que abras tu boca allá afuera y que la gente escuche del Dios vivo al cual venimos a adorar, a danzar, a predicar, y que la gente quede cautivada con el testimonio que tú le vas a dar a la gente. Yo quiero que cuando la gente o tus hijos y los hijos de tus hijos le pregunten: y contame, ¿cómo ustedes son una familia tan buena? Es que tuve a alguien en mi familia que decidió diferente a todos los demás. Este se paró en la brecha, hizo las cosas diferentes. Cuando todo el mundo dijo no, él dijo sí. Cuando todo el mundo decía sí, él dijo no. Y entonces tus hijos y los hijos de tus hijos se van a recordar que hubo alguien valiente que hizo las cosas diferentes. Entonces el evangelio no se domestica. El evangelio tendrá una naturaleza diferente. Es salvaje, es atrevido, es cerrar unas calles porque hay alguien que está adorando al Señor. Es un ex leproso que dice: yo no puedo callar lo que he vivido. La gloria que he vivido no la puedo callar. Quizás es más allá de poner historias en tu Instagram, sino que finalmente en tu trabajo sepan que sos un hijo de Dios. Lo que nos decía Josías: yo me quiero animar, quiero empezar a orar por la gente donde quiera que vaya. Quiero orar por la gente. Hace unos años un hermano se me acercó en un baño de la universidad y me dijo: ora por mí, que estoy con un ataque de depresión, con un ataque de ansiedad. Y me gustaría contarles algo espectacular, pero no, me dio pena. Le dije: sí, levántate, que no haya nadie. Padre, ayúdalo, chao. No. Un evangelio diferente. A nosotros nos cerraron la iglesia, como todos en el mundo, pero antes de eso, o en medio de eso, nos cayeron 2 huracanes, los más grandes de nuestra historia. Y entonces tuvimos albergadas a 600 personas 3 meses dentro de la iglesia. Ahí estaba Julio, no sé si anda por acá Julio. Y entonces ahí estaba Julio, se durmió pero reaccionó rápidamente. Pero toda nuestra gente quedó inundada la casa, lo perdieron todo. Y entonces me dijeron: Germán, necesitamos utilizar la iglesia como albergue. Claro, vamos a poner familias en cada aula de la iglesia, nuestras áreas de niños lindas, sillitas de colores, alfombras espectaculares para nuestros niños de casa. ¿Cómo la iban a usar incircuncisos que no conocían de Dios? Y entonces abrimos la iglesia. Venían con perros llenos de lodo, pero también quebrados, sabiendo que lo habían perdido todo. Entonces hicimos algo espectacular. Ustedes se acuerdan de ese tiempo. Vamos a tener duchas afuera. Entonces los vamos a bañar, los vamos a llevar como a un centro comercial Ebenezer. Les vamos a dar de ropa de sus tallas, les vamos a dar de comer. ¿Y qué si les parece si hacemos un culto aquí y un área de niños? Llevamos payasos, hicimos de todo. Les cortamos el pelo también, ¿te acuerdas? Celebramos cumpleaños. Me acuerdo que Julio y el equipo de Adulam, en medio de una santa cena, fueron a limpiar una casa. El lodo nos llegaba aquí. Y me dijo: Germán, no nos da tiempo de llegar a la iglesia para recibir la Santa Cena. La vamos a tomar aquí. Y yo le dije: brother, no hay mejor lugar que tomar la Santa Cena que en una casa que estás limpiando para devolverle la esperanza a alguien más. Ese momento para mí fue la temporada más gloriosa de nuestra iglesia, porque llegaba gente que no conocía de Cristo y se enamoraba del amor de Dios, de nosotros, sus hijos. Entonces, querida iglesia, tengo una foto muy buena que ojalá les quede en su corazón para terminar esta nueva temporada. Esta es la foto. ¿Qué tal el leoncito? Se ve tierno, ¿verdad? Pero ya vieron dónde está. Está en el circo, está enjaulado. No sirve un evangelio así. Un evangelio de entretenimiento, un evangelio que no ofende, que no te mata con la palabra.
A mí me gustaría que alguien se fuera incómodo, pero que tome decisiones diferentes de este lugar. A mí no me importa si te gustó la alabanza, las luces o no, pero si algo cambia en tu casa, lo logramos. Si vas a hablar de Cristo allá afuera, cuando te toque hablar de Cristo, lo logramos. Algo hizo, y ahí sí, entonces inició la nueva temporada para tu vida. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Querida iglesia, cuando no domesticamos el evangelio, ya no es solo para los que son talentosos, para los que están llenos de dones, es para los que tienen hambre, es para los que vienen con pasado y aún así se atreven a creer en un futuro, para los que no brillan en la tarima, pero arden en los secretos, sirven allá en el parqueo diciendo: este es el mejor vino que yo puedo ofrecer, este es el mejor aceite, este es el mejor perfume que yo puedo derramar. No es para los que nunca han tenido caídas y caminan como super saiyajines. Son para aquellos que en medio de sus caídas y de sus peores heridas, Dios estuvo con ellos. No es para talentosos ni para los hijos de alguien famoso. Busca testigos, no busca estrellas. Busca mártires que puedan morir por algo que creen. No busca hombres grandes ni de renombre. Busca hombres rendidos a la presencia de Dios. Juan fue decapitado no por hereje, sino por decir la verdad. Esther fue coronada no por linda, querida iglesia, sino porque se presentó por su nación y por su pueblo. La Torre de Babel no fue detenida porque le faltaba orden y recursos. Fue detenida porque no querían ser enviados. El río del templo nunca fue medido, o nunca las aguas fluyeron de afuera para adentro. Siempre fluyeron de adentro para afuera. Y en esos versos la Biblia nos enseña que mientras que el río fluía a mayor profundidad, mayor influencia. Decía: y mientras avanzaba el hombre para afuera, se iba hundiendo. Dios nos ha regalado un ministerio lleno de palabra. ¿Cuántos decimos amén? Pero a mayor profundidad, mayor influencia. Santiago tiene que arder en llamas por lo que Dios te ha dado a ti. San Pedro Sula, Argentina, México, donde quiera que tú vengas, si hay algo que Dios hizo contigo hoy, no se puede callar. Ponte de pie, quiero orar por ti. Germán, y entonces, ¿de qué nos hablaste? Primero hablé que Dios trabaja con nuestro dolor. Me gusta algo que vi en un libro, y yo le agregué el elemento espiritual. Y dice: Cristo más pasado, más dolor, más pasión, igual a propósito. Quiero que sepas que tu dolor, ahí en medio de ese dolor, de lo que no nos gusta hablar, o de lo que siempre ha sido algo que lastima, en medio de ese dolor, ahí está tu propósito. Y que de este lugar pueda haber una nueva temporada de valentía, de osadía, de despertar, querida iglesia. Que los cristianos no somos un club de santos, sino que son personas que aman la comunidad, que sirven la comunidad, que oran unos por otros, que se sirven unos a otros. ¿Cuántos decimos amén? Cada cierto tiempo se nos da la oportunidad de cambiar las cosas, de comenzar algo nuevo, de ser las manos de Dios en esta tierra, de conquistar ciudades amuralladas y así comenzar una nueva temporada.